En primer término, quiero destinar 30 segundos a mi agradecimiento al Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral por la invitación a participar en este ciclo de videos relacionados con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Como aclaración preliminar, y antes de abordar el tema que me han asignado, quiero decir que mi exposición va a ser una mera aproximación a la temática sin profundizar en ella, toda vez que contamos con unos pocos minutos para analizar un tema que ha sido bastante modificado en la sistemática del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, yo me pregunto, antes de analizar el tema de las personas jurídicas, que es el tema del cual yo voy a hablar, si era necesaria la reforma. ¿Era necesaria encarar una reforma de los códigos civil y comercial de la Nación? Y yo digo que sí. Desde hace décadas se venía trabajando desde la doctrina y también desde la jurisprudencia en relación al desgaste que han experimentado los códigos, los dos, el Código Civil y el Código Comercial, a lo largo de los siglos de vigencia que tienen. Desgaste de los códigos, un vaciamiento muy importante del Código de Comercio de la República Argentina y modificaciones muy intensas en el Código Civil. Esto fue construyendo a lo largo de las décadas un consenso en la doctrina de encarar la reforma de ambos códigos sustanciales que constituyen el derecho privado de la República Argentina. Hubieron 7 proyectos de reforma del código antes del actual. Finalmente, en octubre del 2014 se sanciona bajo el número de ley 26.994 el Código Civil y Comercial de la Nación. El código tiene innumerables modificaciones. Como les decía en el inicio, me voy a referir a las personas jurídicas. El código regula de las personas jurídicas entre los artículos 141 en adelante. Regula de las personas jurídicas dando un concepto de personas jurídicas. Bueno, es importante también recordar que el código innova en la designación de las otras personas que no son personas jurídicas, esto es, los seres humanos, a los cuales llama personas humanas. Esto es una nueva designación o una nueva clasificación de las personas. Las personas son personas humanas y personas jurídicas, dejando de lado aquella denominación de personas físicas o personas de existencia visible. La regulación de las personas jurídicas en el Código Civil y Comercial de la Nación tiene como cuestión innovadora, y respecto de lo cual destaco, la regulación de lo que yo denomino una teoría general de las personas jurídicas, hecho que no estaba presente en el Código Civil derogado. Esto es muy importante porque de alguna manera da cuenta de lo que venía reseñando en el inicio. Esto es, la doctrina marcaba la necesidad de la reforma y también una importante construcción pretoriana, es decir, de la jurisprudencia, que fue elaborando un esquema que finalmente se plasmó en este punto en lo que yo denomino la teoría general de las personas jurídicas en la República Argentina. Antes de entrar someramente a hacer una referencia respecto de la teoría general de las personas jurídicas, creo oportuno detenerme un instante en la clasificación de las personas jurídicas. Mantiene el Código Civil y Comercial de la Nación la clasificación de las personas jurídicas en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Innova en las personas jurídicas privadas. Ya vamos a analizar o mencionar el menú de personas jurídicas privadas reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son las personas jurídicas públicas? El Estado, en todas sus manifestaciones, nacional, provincial, municipal, etc.
los estados extranjeros, las organizaciones extranjeras públicas y la Iglesia Católica, que mantiene su carácter de persona jurídica de derecho público. En mi exposición me voy a centrar en las personas jurídicas privadas. Y allí el codificador innova en lo que es el menú de personas jurídicas privadas para la República Argentina. Menciona en primer término las sociedades, luego a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones, luego regula de las fundaciones, innova al incorporar a las iglesias, lo voy a leer, confesiones, comunidades o entidades religiosas, obviamente que no son la Iglesia Católica, a la que declaró persona jurídica de derecho público. Las mutuales, las cooperativas, una nueva innovación, consorcio de propiedad horizontal, y toda otra persona jurídica que el código o leyes especiales las declaren tales. Importante ese último inciso: la personalidad jurídica de las personas jurídicas de derecho privado deviene solo de la ley, del código, de otras leyes, pero los particulares no podríamos constituir o crear personas jurídicas que no sean las reguladas en alguna norma. Personas jurídicas privadas, habla de las sociedades. ¿Qué sociedades? Solo las comerciales. ¿Por qué? Porque del código se derogan las sociedades civiles, con lo cual a las únicas sociedades a las que se está refiriendo es a las sociedades comerciales, que están reguladas en lo que el código denomina un microsistema jurídico especial, del cual voy a hablar en la última parte de la exposición. Regula de las asociaciones civiles, que eran unos poquitos artículos en el código de Vélez-Sarsfield. Ahora tiene una regulación bastante extensa, reitero, recogiendo lo que la doctrina y la jurisprudencia y sobre todo lo que las autoridades administrativas de control en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cada una de las provincias fue creando a partir de sus normativas propias a lo largo de los años. Simples asociaciones, después me voy a referir a ellas, las iglesias que no son la Iglesia Católica, las fundaciones, que en realidad van reguladas antes que las iglesias, mutuales y cooperativas, que tienen normativa propia e innovan en materia de darle personalidad jurídica a los consorcios de propiedad horizontal, con un signo de pregunta desde mi punto de vista respecto de cómo los vamos a instrumentar, ya que por el 320 del código de todas las personas jurídicas deben llevar libros. Bueno, me parece que en este punto debemos ver cómo se va dando en la práctica la implementación de la personalidad jurídica, que no es discutible porque la ley claramente le atribuye personalidad jurídica a los consorcios de propietarios de la propiedad horizontal, cómo se instrumentan estas nuevas figuras personificantes. Este es el listado, este es el menú. ¿Puede haber otras personas jurídicas privadas en la República Argentina? No, son estas o las que por otras leyes en lo sucesivo se puedan ir creando. Les decía que me parece muy importante esta sistematización de las normas en una teoría general de las personas jurídicas privadas en la Argentina, receptando lo que doctrina y jurisprudencia venía señalando a lo largo de las décadas. Entonces, luego de este listado, me parece oportuno hacer un sobrevuelo sobre a qué se refiere esto de la teoría general de las personas jurídicas privadas. A los atributos de la personalidad jurídica se menciona el nombre, el domicilio, la sede, el patrimonio, todas tienen que tener un patrimonio, el plazo al cual llama duración el código, y el objeto. En cuanto a la duración, puede ser ilimitada o con un plazo determinado. En cuanto al objeto, incorpora una caracterización propia del derecho societario, nos dice que debe ser preciso y determinado. Siempre dentro de lo que es la teoría general de las personas jurídicas privadas, el código se refiere a la dinámica, o sea, al funcionamiento de las personas jurídicas privadas, a esto que la doctrina llama la dinámica interna y externa de las personas jurídicas, cómo funcionan para adentro en la toma de decisiones y cómo se vinculan válidamente con los terceros, tomando partido, desde mi punto de vista, respecto a la teoría del órgano. A la teoría del órgano
diciendo claramente que tienen órgano de administración, órgano de gobierno y órgano de fiscalización. Esto es, insisto, teoría general, con lo cual es aplicable a todas las personas jurídicas privadas en nuestro país. Ahora bien, esto que acabo de afirmar respecto de la teoría del órgano tiene por lo menos dos excepciones. Las fundaciones, que carecen de órgano de gobierno, y el consorcio de propietarios de propiedad horizontal, que cuando a su turno, no en esta parte general de las personas jurídicas, cuando regula de la propiedad horizontal, establece que la relación del administrador del consorcio es una relación de mandato y no de órgano. Siempre dentro de la teoría general de la persona jurídica, cuestiones interesantes a tener en cuenta porque, insisto, es válido para todas las personas jurídicas privadas. Deber de lealtad. Estoy hablando de los administradores. Deber de lealtad, deber de diligencia y de abstenerse de actuar cuando el administrador tiene un interés contrario con la persona jurídica. Estas instituciones son también traídas de la ley societaria e incorporadas para todas las personas jurídicas privadas en la Argentina. Claramente se incorpora una norma respecto a la responsabilidad de los administradores. Los administradores de todas las personas jurídicas responden en forma solidaria e ilimitada por su conducta, por el daño que les generan a la persona jurídica o a terceros, por acción u omisión. ¿Qué más se regula? Aparte de la responsabilidad de los administradores, dos cuestiones que a mí me parecen interesantes en la teoría general, por la innovación que esto representa en relación a todas las personas jurídicas. Se pueden tomar decisiones de los órganos de administración, y también podemos decir básicamente del órgano de gobierno, sin la presencia física de sus integrantes, incorporando tecnología. Esto se venía conversando incluso en proyectos de reforma de la ley de sociedades. Hoy se puede tomar decisiones por Skype, por teleconferencia, siempre y cuando se tomen ciertos recaudos, se autorizan el estatuto y se labren actas en relación a esta toma de decisiones con incorporación de tecnología y siempre sin presencia física de las personas que naturalmente son las que deben participar de esta toma de decisiones. Igualmente, importante me parece destacar que permite la autoconvocatoria para todas las personas jurídicas. Esto es la posibilidad de que los socios o colegas asociados o los integrantes de cualquier persona jurídica puedan convocarse, participar y deliberar válidamente siempre que estén todos presentes y las decisiones se tomen por unanimidad. Innova también en la previsión de ciertas pautas para evitar o morigerar los conflictos intrapersonas jurídicas al regular un mecanismo para evitar la parálisis del órgano de administración, en lo que denomina obstáculos que impidan adoptar decisiones del órgano de administración. Sigo siempre dentro de la teoría general de las personas jurídicas. ¿Qué más? Regula también sobre la disolución, sobre la liquidación. Se incorpora otra figura del derecho societario, o figuras, mejor dicho, transformación, fusión y escisión, acá en la teoría general y aplicable a todas las personas jurídicas, o sea, los fenómenos clásicos de concentración empresaria. ¿Qué más? Y ya redondeando la teoría general de las personas jurídicas privadas, se posibilita la prórroga de los plazos de vigencia, estén o no estén en el estatuto, porque esto es una norma de la teoría general, prórroga antes del vencimiento del plazo y también la reconducción, expirado el plazo estatutario, la posibilidad de darle viabilidad y continuidad a la persona jurídica. Esto es el cierre de lo que yo denomino la teoría general de las personas jurídicas. Luego, el codificador empieza a tratar de las personas jurídicas privadas en particular, asociaciones civiles, y allí se explaya en una serie de artículos que a lo mejor no son tantos, pero comparativamente hablando con los 4, 5, 6 no más artículos que tenía el Código Civil de Vélez Sarsfield, esto implica una regulación extensa de las asociaciones civiles, a las que declara que son aquellas que
actúan con un objeto de bien común o de bien público, y dice que no persiguen el fin de lucro como una actividad principal, con lo cual, a contrario sensu, podrían tener actividad lucrativa, ya que claramente el codificador lo plantea en esos términos. Nos da una idea de la forma, deben ser constituidas por instrumento público, del contenido del estatuto de las asociaciones civiles, del Contralor Estatal, que sigue en cabeza de las autoridades de control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de cada una de las autoridades de control de cada provincia. Da cuenta de los órganos de funcionamiento, comisión directiva, asambleas. Para la fiscalización del Contralor se habla del revisor de cuentas. Cuando tenga más de 100 asociados tiene que ser una comisión colegiada. Se habla también de la responsabilidad del órgano de administración, y recordemos que además tenemos una norma general en la teoría general de acuerdo a lo que acabo de señalar. Se da cuenta de cómo se puede acceder a la participación asamblearia con el pago de cuotas, que se puede purgar la deuda previo a la asamblea y participar. Se habla de la renuncia, de la exclusión como sanción de los asociados. En cuanto a la comisión directiva, los cargos son honorarios, es decir, no se puede percibir remuneración por la integración en una comisión directiva de una asociación civil, pero incorpora la posibilidad de organizar un comité ejecutivo integrado por integrantes, valga la redundancia, de la comisión directiva, y ellos sí, si tienen actividades o funciones específicas, pueden tener una remuneración. Se regula de los procedimientos de liquidación y supletoriamente se aplican las normas de la ley de sociedades. Una innovación interesante, porque se les da carácter de persona jurídica, como acabo de decir hace unos minutos, es la regulación de las simples asociaciones. ¿Cuáles son las simples asociaciones? Y bueno, podemos decir que son las que en la sistemática del código derogado eran las asociaciones civiles de hecho. ¿Por qué? Porque no son las asociaciones civiles, la regula como una persona jurídica diferente, nos dice que el estatuto debe estar formalizado por instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas notarialmente, nos da el contenido del instrumento de constitución, establece de la responsabilidad del funcionamiento de estas simples asociaciones, con lo cual importante de tener en cuenta es que estas no necesitan la autorización estatal para funcionar y son personas jurídicas porque esa personalidad jurídica ha devenido de la atribución legal, con lo cual pueden ser titulares de bienes registrables. Supletoriamente, la ley nos dice que se aplican las normas de las asociaciones civiles. Luego regula de las fundaciones. Las fundaciones como personas jurídicas privadas, lo decía hace un ratito, no cuentan con órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque fue el fundador el que predeterminó cuál era la voluntad y cómo y para qué debía constituirse la fundación. Sí se regula del patrimonio, de los aportes del fundador, que esos aportes pueden ser de bienes muebles, de bienes inmuebles, de títulos valores, que en su caso hay que acompañar un inventario certificado por un contador público nacional. Se habla también o se regula también de las promesas de donación que hizo el fundador y que son irrevocables. Le dedica un capítulo a las fundaciones constituidas por voluntad testamentaria y también un capítulo a la actividad o a las funciones de la autoridad de Contralor, estamos hablando de las autoridades administrativas de Contralor, para todas las fundaciones. Antes de entrar a lo que sería una continuidad con las personas jurídicas privadas, para no salirme del análisis del código, voy a hacer una breve referencia a los contratos asociativos. ¿Por qué? Porque en realidad los contratos asociativos, algunos de ellos fueron extraídos de la ley de sociedades y llevados al cuerpo general del código. Me parece muy importante que el Código Civil y Comercial de la Nación regule por primera vez y como categoría contractual específica los contratos asociativos que tienen
una naturaleza jurídica diferente, por ejemplo, que los contratos de cambio, y una dinámica de funcionamiento distinta. Es así que entre los artículos 1442 a 1478, el Código Civil y Comercial de la Nación regula de los contratos asociativos. Disposiciones generales. Esto me parece importante porque es la teoría general de los contratos asociativos y porque además me da la posibilidad de que otros contratos asociativos que no sean los 4 que regula puedan ser, por autonomía de la voluntad de las partes, generados o creados. Regula de 4 contratos asociativos que pasan a ser contratos asociativos típicos, los negocios en participación, extraídos de la ley de sociedades, que eran las sociedades accidentales o en participación, muy criticadas, anómalas. Me parece muy bien que hayan salido de la ley de sociedades y los negocios en participación genéricamente emplazados en la sistemática del cuerpo del Código Civil y Comercial de la Nación. Agrupaciones de colaboración, uniones transitorias, también reguladas en la ley de sociedades, pasan al cuerpo del Código Civil y Comercial, y los consorcios de cooperación, que también estaban regulados en una normativa aparte. Esto era el esquema mínimo que quería plantearles en mi breve exposición respecto a las personas jurídicas privadas y el impacto que la codificación unificada tiene. La última parte de la exposición la voy a destinar a hacer una breve referencia a las modificaciones de la Ley de Sociedades. El Código plantea el cuerpo normativo y cierto impacto, en realidad no el Código, la Ley 26.994, que deroga el Código Civil y el Código de Comercio, que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación, también deroga algunas leyes que la sistemática anterior a la sanción de la 26.994 se denominan leyes especiales y que ahora pasan a denominarse microsistemas jurídicos. En ese orden de ideas, una de las leyes que se modifica, uno de los microsistemas jurídicos que se modifica, es precisamente la Ley de Sociedades, que se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, y que la primera modificación que impacta en la Ley 19.550, que es el número que tiene la Ley de Sociedades Comerciales, es precisamente en el nombre. Dejamos de llamarla Ley de Sociedades Comerciales para denominarla Ley General de Sociedades. ¿Qué se modifica de la Ley de Sociedades o de la Ley General de Sociedades? Las modificaciones más importantes están en la parte general de la ley y la menor cantidad de modificaciones las ubicamos en la parte especial. Si nosotros recordamos la estructura de la Ley de Sociedades, esa Ley 19.550, que se mantuvo sin mayores reformas hasta el año 1983 por la 22.903, esa estructura de la ley es la siguiente: una parte especial que da cuenta de los tipos societarios en particular y una parte general más breve que regula de la teoría general de las sociedades comerciales. Reitero, las modificaciones más importantes a esta ley están en la parte general de la ley. Se modifica el artículo 1. ¿Para qué? Para dar cabida a las sociedades unipersonales. El artículo 1 hoy dice: habrá sociedad comercial cuando una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Solo se cambió la primera parte del artículo 1. Antes de la reforma decía habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, ahora dice cuando una o más personas. Con lo cual, en ese esquema se admiten las sociedades unipersonales en la Argentina por primera vez. Hay modificaciones también al régimen de las nulidades. Se elimina la redacción del artículo 17, tan criticado en la doctrina, y celebro esa modificación, admitiendo que la atipicidad no es causal de nulidad absoluta. ¿Qué más? Modificaciones en relación al artículo 30. Las sociedades por acciones pueden ser socias de otras sociedades por acciones, de SRLs, y la posibilidad de constituir contratos asociativos. Hay modificaciones en los supuestos de herencia,
de participaciones sociales cuando hay menores. Los cónyuges pueden ser socios de cualquier tipo de sociedad, incluyendo la de la sección cuarta. Sección cuarta. Ese es un tema importante en materia de reforma de la ley de sociedades, Ley General de Sociedades. La sección cuarta de la Ley de Sociedades, antes de la reforma, se refería a las denominadas sociedades irregulares y de hecho. Este sistema cambia. No quiere decir que hayan desaparecido, sino que son las que tienen un vicio de constitución, no tienen requisitos de tipificantes, les falta algún recaudo, o sea, la figura sigue existiendo más o menos con la misma regulación. Lo que cambia es el régimen para las denominadas sociedades de la sección cuarta. El régimen cambia y sustancialmente. Estas sociedades eran las que tenían el régimen de responsabilidad de los socios más duro, más arduo de toda la ley de sociedades. Ahora, la responsabilidad de los socios en las sociedades de la sección cuarta pasa a ser simplemente mancomunada y por partes iguales, salvo que un régimen de responsabilidad diferente surja de alguna de las hipótesis que la misma ley contempla. ¿Qué otras reformas importantes en punto las de la sección cuarta? Puede oponerse el contrato entre los socios, cosa que hasta la reforma no se podía hacer y era realmente inusitado que un contrato lícito entre las partes no pueda ser opuesto. Puede ser oponible a los terceros si el tercero conocía. Bueno, hay algunos supuestos que hacen a la posibilidad de oponibilidad del contrato de la sociedad de la sección cuarta a los terceros. Y sobre todo, además del régimen de responsabilidad, claramente estas sociedades pueden ser titulares de bienes registrables. Genera un mecanismo respecto a cómo se produce la registración de bienes registrables. Se modifica también el procedimiento en cuanto a la posibilidad de que estas sociedades dejen de ser las de la sección cuarta y se inscriban en el registro público. Ese procedimiento cambia de nombre. En la ley de sociedades modificada se llama regularización. A partir de esta reforma pasa a denominarse subsanación. En fin, estas son muy someramente las reformas de las sociedades de la sección cuarta. Por supuesto, y no lo dije, pero al eliminarse el código de comercio y consecuentemente el registro público de comercio, todas las registraciones que se hacen en materia de sociedades ahora se van a hacer en lo que se denomina registro público. ¿Qué más se modifica de la ley? Todos aquellos artículos que se referían al registro público de comercio. Se modifican algunos artículos relacionados con las causales de disolución, básicamente para incorporar a las sociedades unipersonales, cuya sigla es SAU. ¿Qué más? Se modifica el concepto del artículo 100, que se refiere al principio de conservación de la empresa, innovando y ampliando el alcance de qué se entiende por principio de conservación de la empresa, y no mucho más. Todo el resto de las reformas que impactan en la Ley General de Sociedades se refieren a la SAU, a la Sociedad Anónima Unipersonal, que ya dijimos, se incorporan en el 1 de la ley al hablar de habrá sociedad comercial cuando una o más personas. ¿Y qué más de la SAU? Que tantas expectativas genera la figura de la sociedad anónima unipersonal. En 3 artículos de la ley, de alguna manera repetitivamente, una repetición innecesaria, dice que el capital de la sociedad anónima unipersonal debe estar totalmente integrado a la firma del acto constitutivo. La SAU puede ser, como su nombre lo indica, solo una sociedad anónima. La única figura, el único tipo societario que se admite para la unipersonalidad en la República Argentina es la sociedad anónima, que deberá agregar en su denominación la frase sociedad anónima unipersonal o la abreviatura o la sigla SAU. Esto, que hasta ahí es muy sencillo, trae algunos efectos que vamos a ver. ¿Cuántas SAU se constituyen en la puesta en marcha de la reforma? ¿Por qué?
Porque en el artículo 299 de la ley, que es el artículo que se refiere a la fiscalización estatal permanente, se las incluye a las AU. Esto es, las sociedades anónimas unipersonales en la Argentina pasan a tener fiscalización estatal permanente. Una fiscalización más intensa, pero tiene algunos efectos operativos interesantes, ya que en una sociedad unipersonal el directorio no puede ser unipersonal, tiene que ser colegiado, y la fiscalización también tiene que ser colegiada, o sea, no un síndico, sino que necesito una comisión fiscalizadora. Esta es la estructura de la sociedad unipersonal. Estamos recién en el arranque del código, hay que ver cómo se puede o cómo se va implementando en la práctica la constitución de sociedades anónimas unipersonales. En fin, con esto estoy tratando de dar un cierre a una exposición que empecé con las personas jurídicas privadas, hice un somero análisis de la normativa y llegué a la Ley General de Sociedades y mencioné brevemente las reformas de la Ley de Sociedades que pasa a llamarse Ley General de Sociedades. Muchas gracias.